Entonces acá está el Drive, el enlace que les mandé les va a abrir directamente a esta carpeta que son los talleres viejos de descriptiva. Acá está este es, el TXT. 2019 puntaje primer parcial, datos.txt. Entonces yo tengo eso ya descargado acá en mis descargas y acá en la vista previa puedo ver que hay ID de alumno, sección, tipo de clase, firma, carrera, puntaje. Entonces esto es lo que tenemos que importar para poder trabajar y hacer estadística con eso. Vamos a abrir un nuevo Excel, ¿verdad? Yo acá tengo un Excel vacío que le llamé repaso vacío, en el que vamos a ir armando algunas tablas y calcular estadísticos de esos datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar los datos. Para que yo pueda trabajar con eso, yo creé acá una hoja en un archivo nuevo. Esto lo más probable es que le diga hoja 1, hoja 2, hoja 3. Usted le da nombre a eso y me puedo colocar acá en la primera celda A1. Y en la cinta de opciones me puedo ir hasta datos y acá tengo la opción de obtener y transformar datos. Dependiendo de la versión que tengan de Excel va a ser un poco diferente, pero van a poder encontrar esto como que obtener datos puede estar acá y les va a dar la opción de texto o CSV, si es un archivo de texto, o un comma separated values, archivo separado por coma. Nuestra base de datos es un TXT, entonces esta es la opción que tenemos que usar para importar. Lo ideal es que resuelvan conmigo, ¿verdad? Y entonces párenme si tienen consultas. Entonces abre este explorador para que yo busque el archivo. El mío está en descargas, entonces elijo downloads y encuentro mi archivo TXT y le voy a dar importar. Y va a aparecer un asistente. En las versiones de Excel de la Facu es un poco más básico que este, esto es un poco más moderno. Pero les va a dar para elegir, acá ya muestra así un preview, y tienen que elegir delimitados, porque vamos a elegir lo que esté separado por coma, y después tienen que elegir justamente el delimitador, que en nuestro caso es una coma. O sea, acá podemos ver que al elegir la coma ordena de esta forma y nos muestra ID del alumno, sección, tipo de clase, firma, no firma, carrera y puntaje. Entonces ahí le podemos dar cargar. Y en mi versión de Excel ya me va a importar esto con formato como tabla, pero voy a copiar en esta otra hoja para que veamos en el formato simple, que es el que en las computadoras de la Facu es más probable que les aparezca. Entonces voy a copiar y pegar acá los valores y les va a salir de esta forma, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver en puntaje? Bueno, primero que nos aparece luego esta señal de que ahí hay algo que prestar atención y nos dice que esto está cargado como texto. Entonces nosotros, para poder trabajar con estos datos, vamos a necesitar pasar todo a formato número. Y como son muchos datos, algo que puedo hacer yo acá es en vista inmovilizar la primera fila. Entonces ahí yo me puedo desplazar y se va a quedar siempre el encabezado. Una forma de pasar todo esto a texto es, me puedo colocar en el primer dato, aprieto control shift abajo, ahí para seleccionar todos, y me sigue apareciendo acá este mensaje de atención, ¿verdad? Entonces hago clic acá y pongo convertir en número. Entonces va a convertir en número todos los datos numéricos y vamos a poder ver cómo ahora que está en formato número está pegado a la derecha de la celda y estas A's de ausente están pegadas a la izquierda de la celda, lo que significa que está en formato texto. Entonces acá tenemos mezclados los números y estos como texto. Y otra cosa que tenemos que fijarnos también es que los datos sean todos datos correctos, ¿verdad? Porque puede haber errores acá, por ejemplo, este 120. Este era un parcial que valía de 0 a 24 puntos, ¿verdad? Del formato anterior de la Fiona. Entonces este 120 no puede ser un puntaje. Yo voy a asumir que lo que pasó fue que era 12,0 y que copiaron mal el
al pasar a la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo fijarme en todos los datos raros? Puedo poner acá en inicio, en datos, filtro. Y ahí me va a dar la opción de filtrar esto, y el filtro lo que ayuda a mirar es que me muestra todas las opciones únicas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en sección me muestra que tengo datos de A, B, C, E, F y las vacías. Tipo clase, todas son práctica, firma, sí o no, carrera, están las 7 carreras, plan 2013, y acá en puntaje podemos ver todos los números. Hasta ahí todos son razonables, y después encontramos estos dos que son números raros. Entonces yo voy a aplicar la corrección de poner eso como 12 y como 23. Entonces acá tenemos la base de datos que no tocamos, acá tenemos la base de datos que yo voy a empezar a hacer esas correcciones para trabajar. Entonces esto voy a reemplazar por 120, esto por 23 y esto por 23. Podríamos haber formulado si teníamos más datos, ¿verdad? Por ejemplo, una función si esto es mayor a 24, dividir entre 10, pero para poder hacer eso tengo que conocer primero todos los errores, ¿verdad?, que hay acá. Entonces esa es la parte de limpieza y preparación de datos para el análisis. Hasta ahora lo único que hicimos entonces fue mostrar nuestros datos. Todavía no hicimos nada de estadística, pero sin esta primera parte no vamos a poder hacer el análisis estadístico después. Yo hice un nuevo enunciado, ¿verdad? Porque este enunciado era un poco diferente y tenía más cosas. Entonces acá en estadística 2025, clase 7 repaso, este es el enunciado de lo que vamos a resolver. Y lo primero que nos pedía luego era justamente importar un archivo de Excel, la base de datos, y verificar datos con problemas, utilizar solo los datos de los alumnos no ausentes. Entonces esto todavía me falta hacer, ¿verdad? Yo hasta ahora arreglé los datos, pero no quiere que yo cuente los ausentes. Entonces voy a mirar acá, y una opción que tengo es, yo creé otra hoja a la que le llamé rindieron, o puede ser presentes, ¿verdad? Y voy a crear una segunda base de datos donde voy a excluir todos los que tengan A en puntaje. Entonces el filtro me va a ayudar a hacer eso. Yo al seleccionar acá, esto está todo marcado, todos los puntajes posibles, incluyendo el ausente. Entonces voy a desmarcar ausentes, y ahí todo va a quedar oculto, y podemos ver eso acá porque los números de las filas están en azul y hay discontinuidades. Por ejemplo, acá el 93 está oculto, acá el 84 está oculto, acá hay varios números ocultos. Entonces esto nos va a servir para copiar en otra hoja y tener una base reducida. No me va a servir para hacer cálculos acá, porque esos datos siguen estando, solo que están ocultos. Si yo le pido al Excel que me calcule el promedio de toda la columna F, va a seguir contando los datos de los ausentes. La A no va a afectar el promedio, pero por ejemplo va a afectar si yo le pido que me cuente cuántos alumnos rindieron por carrera, porque va a contar acá, y voy a tener que ver qué hacer con la A. Entonces una opción es copiar todo esto en una hoja aparte, como una segunda base de datos, y eso es lo que voy a tener acá, donde ya no voy a tener más estudiantes ausentes. Si yo vuelvo a aplicar el filtro acá, selecciono la primera columna y pongo datos filtro, voy a poder verificar que al analizar el filtro de puntaje ya todos son números, no hay más ningún ausente. Entonces con eso hicimos esta segunda parte, utilizar solo los datos de los alumnos ausentes. Ahora ya vamos a empezar con la estadística. Nos pide elaborar una tabla de puntaje promedio total de todos los estudiantes, y también puntaje promedio por sección, y mostrar eso en un gráfico. Entonces yo acá hice una pequeña tablita. Voy a copiar acá todas las secciones posibles y acá el total, y vamos a colocar el promedio de cada uno. Si nos fijamos en el filtro de nuestros datos, podemos ver que hay solo estas secciones A, B, C, E, F, y vacías, que son los que tienen firma, entonces no tienen sección, y vamos a considerar también ese grupo.
Una forma de armar fácil esta tabla es copiar esta columna en otro lugar de mi hoja de forma auxiliar y usar justamente esta opción de datos, quitar duplicados. Entonces me va a dejar todos los registros únicos. Y así voy a tener esto, las 5 secciones posibles y el vacío. Y lo que puedo hacer para que esté más presentable es seleccionar este rango y ordenar de la A a la Z. Entonces esto va a ordenar todos los datos posibles y yo eso voy a llevar acá en mi tablita. Entonces voy a tener los vacíos, los que tienen firma, o sea no tienen sección, y todas las secciones de las que yo tengo datos. Entonces este ya puedo borrar. Y como me pide los promedios, lo más fácil es empezar por el de todos los alumnos, ¿verdad? Para hacer promedio de datos así sueltos sin agrupar, existe una función que se llama promedio en el Excel. Si nosotros ponemos es igual y escribimos el nombre de la función, nos va a mostrar así un menú y nos va a sugerir distintas funciones. La primera es promedio y acá podemos ver que nos da una instrucción de para qué sirve. Devuelve el promedio media aritmética de los argumentos, que pueden ser números. Entonces yo elijo esto, abro paréntesis para introducir el argumento que voy a promediar y yo quiero promediar todos los datos de la columna F. Entonces puedo elegir directamente así la columna F y cerrar mi paréntesis para que me dé el promedio de todos los estudiantes que estuvieron presentes. Esto mismo puedo hacer por sección usando una función parecida que se llama promedio.si. Promedio.si busca el promedio de las celdas que cumplan cierta condición. Entonces yo puedo buscar en la columna B la sección a la que corresponde y cuando Excel compare con el criterio de búsqueda y vea que es igual, va a incluir en su promedio. Entonces, si yo abro el paréntesis, acá voy a ver que me pide 3 argumentos. Primero el rango en el que voy a buscar el criterio para el subgrupo que me interesa ahora y por último el rango que va a promediar. Entonces lo primero que tengo que buscar es el rango donde voy a buscar de qué sección son. Entonces va a ser la columna B. ¿Verdad? Puedo elegir así la columna B. Yo cierro el argumento con una coma, porque ven que acá hay una coma. Eso va a depender de la versión de Excel, puede ser coma o punto y coma. En mi versión es coma. Y ahora voy a elegir el criterio. ¿Qué criterio voy a introducir? Lo que tengo acá convenientemente en mi tabla. Entonces voy a elegir esta primera celda para que busque los vacíos. Justo este de los vacíos no va a ser tan directo porque abajo en la columna B hay más vacíos. Entonces vamos a hacer ese segundo. Vamos a empezar con A. Si yo hago A, voy a tener que hacer promedio.si y yo en toda esta columna puedo buscar todas las A's. Entonces cierro el argumento con la coma y elijo el criterio. Voy a elegir esta celda. No voy a introducir a mano A, sino que voy a elegir esta celda para poder desplazar esa fórmula y que después cambie a B, que de B cambie a C, que de C cambie a E y de A a F. Entonces calcule todos los promedios de una vez. Eso no hace falta que yo ancle porque no voy a desplazar hacia los costados y si voy a desplazar hacia abajo, entonces quiero que esté luego libre en esa dirección. Voy a cerrar el argumento también otra vez con la coma y voy a elegir el rango donde va a promediar, que va a ser la columna F. Entonces ahí puedo cerrar. Si yo este rango elijo como columna, elijo este también como columna. Y este va a ser el promedio de la sección A. Y si yo estiro, bueno, yo puedo colocarme acá en este cuadrito en la esquina de la celda, va a cambiar mi cursor a un más finito negro y voy a poder estirar y va a copiar la fórmula y este es el promedio para la sección C, para la sección E, para todas las otras secciones. Y para la primera sección me puede convenir más hacer el promedio .si, pero de un rango acotado que empiece en B2. Bueno, yo me puedo colocar acá con mi mouse y puedo apretar control shift abajo y me va a llevar hasta la última fila que tiene datos.
Entonces yo puedo seleccionar de esta forma para que no busque después cosas en la columna, en estas celdas vacías. Y ahí puedo cerrar mi rango con la coma. Voy a buscar mi criterio es justamente esta celda vacía, coma otra vez, y para el rango promedio voy a hacer lo mismo, seleccionar desde el primer dato existente, F2, control shift abajo, va a seleccionar hasta la última celda con datos, que coincide, ¿verdad? La fila 267, y cierro paréntesis, y ahí tengo este promedio también para los que ya tienen firma. Y así podemos armar una tablita de promedios para distintos subgrupos. En el caso de que me pida otra cosa como mediana, máximo, mínimo de las secciones, no siempre esas fórmulas tienen un punto sí, como este promedio. Entonces en esos casos puede convenir crear distintas columnas, ¿verdad? Crear una columna que sea sección A y todos los puntajes, sección B, todos los puntajes, sección C, todos los puntajes. Y entonces a la hora de hacer, por ejemplo, mediana, yo elija directamente para la mediana de A la columna con los datos A, para la mediana B la columna con los datos B, y así sucesivamente. En este caso para los promedios no hizo falta eso. Entonces con esto terminamos este tercer ítem, pero nos falta un gráfico. Como son promedios, un gráfico bien ilustrativo puede ser un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces nosotros podemos seleccionar acá nuestros datos, podemos incluso seleccionar también el total para comparar con eso, ir a insertar. Yo tengo la opción de gráficos recomendados, pero a lo mejor en el Excel de la Facu no les da, pero pueden elegir, por ejemplo, así columnas y ver un gráfico de este tipo. Entonces, este es un buen gráfico para comparar las secciones, porque vamos a ver en la altura el promedio y cuáles son las secciones que están teniendo un promedio mayor que otras. Y también tenemos incluso acá esta sección total para comparar con el resto, que le podríamos dar un color diferente, ¿verdad? Acá en relleno podemos darle otro color para tenerle de referencia. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que la sección A está por encima del promedio, los que tienen firma están por encima del promedio, la sección F está por debajo del promedio. Entonces son preguntas que nos podría hacer el problema. ¿Qué secciones están por debajo del promedio? ¿Qué secciones están por encima? Y así, para interpretar también un poco los datos, ¿verdad? Que es lo que se busca en la estadística. Saber manejar los datos, pero llegar a conclusiones válidas con eso.